Prepara tu corazón para recibir en este día palabras que bendecirán tu vida a través del pastor Javier Sánchez. Los israelitas comieron del maná durante 40 años hasta que entraron en la tierra de Canaán. La Biblia enseña que el pueblo de Israel fue movido por Dios desde Egipto, pero no con una simple palabra, no con maquinarias, no con estrategias, sino con el brazo fuerte de Jehová, dice la palabra. Dice la misma Biblia, dice que Dios sacó a su pueblo con mano fuerte. Gloria al nombre de Dios. Cuando hablamos de mano fuerte nos referimos a que Dios sacó a su pueblo con toda forma de manifestación sobrenatural. Que la mano de Dios estaba de cerca con el pueblo y que Dios hacía todo lo que tuviera que hacer para que el propósito de Dios se cumpliera. Como dije días atrás, el pueblo duró un tiempo formándose y quedan cautivos en Egipto porque ellos fueron ahí por comida. Pero encontraron un rey que los cautivó, no podían salir. Pero mientras tanto, dice la Biblia, había un problema y era que los judíos, los hebreos se estaban multiplicando porque Dios estaba prácticamente formando un pueblo y Dios sabía cuál era el número de personas, la cantidad específica que iba a salir de ahí. Algunos escritores dicen 1 millón, otros dicen 600,000, otros dicen 500,000. Como la Biblia no lo dice, no podemos nosotros afirmar qué cantidad de personas era. Pero sí había un gran grupo de personas que desde que salieron eran sustentados. Hay dos cosas que no tienen como sentido. Cientos y cientos de miles de personas que salen de un pueblo estructurado, organizado, donde hay sustento, donde hay cobija, donde duermen, donde hay donde descansar, y Dios los saca a un desierto. Todo el que ha visto las características de todos los desiertos que yo conozco, la característica de los desiertos, lo que más hay es arena. La característica de los desiertos, que lo que esté caliente. En la característica de los desiertos no hay cosa de comer y el agua no abunda en el desierto. Entonces, ¿qué Dios hace? Como Dios lo saca atento a Él y de acuerdo a su palabra y de acuerdo a la capacidad de su poder, Dios saca a todos esos millares de personas y que atraviesan el desierto. A Dios nadie tenía que decirle lo que tenía que hacer con ellos, porque estamos hablando de la figura de Dios. Tan pronto venía el día, ya había una nube amplia, gigante, que cubría y se movía. Oiga esto, una nube que se movía. Es verdad que el desierto es caliente, pero era caliente en otro sitio. Pero donde estaban cruzando los hebreos había una nube que le cubría del sol. Es verdad que el desierto es oscuro y frío, pero en la noche esa misma nube se convertía en una llama de fuego que no solamente lo alumbraba, sino que también lo calentaba. El propósito era que en un poco tiempo, de 12, quizás 15 días, el pueblo llegara desde Egipto a Canaán. No era un trayecto de mucho tiempo, pero la actitud del pueblo llevó a que Dios tuviera que llevar ese pueblo a un sistema, no del diseño. Oye, Dios tiene un diseño, pero el pueblo con su actitud hace que Dios tenga que alterar lo que ya Él mismo había establecido. ¿Qué te parece? Es como quien dice, Dios llama a una gente y dice, tengo planes para ti. Y Dios te dice, sí. Y Dios comienza a cumplir sus planes. Y que de repente las actitudes suyas o la mía lleven a que Dios se enoje tanto, se desagrade tanto, que tenga que decir, mira, esa gente, deja que den vuelta ahí, hasta que una generación pase. Y de esa generación no va a entrar nadie, los que van a entrar son otros.
los muchachitos, deja que dé vuelta hasta que esos muchachitos estén grandes. Eso es lo que están diciendo, para que sean ellos los que entren. ¿Qué te parece? Ayer cuando yo estaba pintando, estaba oyendo la historia de un predicador que Dios lo estaba llamando para usarlo poderosamente. Ese predicador era lo más parecido a un analfabeto. No tenía educación ministerial, no tenía educación personal. De hecho, lo que venía era de un hogar donde el padre era cristiano, se descarrió y de una vez el vicio del alcohol lo agarró y el juego. Esa gente vivieron tan mal que el padre jugó hasta su casa, apostó su casa y hasta la perdió, apostó los muebles, los perdió, tuvieron que mudarse. Pero Dios lo estaba llamando y Dios utilizaba una mata y a través de un árbol Dios lo movía y trataba con él y oía la voz audible de Dios o le hablaba en sueño. Pero ese hombre dio mucho trabajo y las cosas que Dios comenzó a hacer, Dios dijo, si permanece mi voluntad te voy a usar en milagro. Y este hombre que está dentro de uno de los libros, los generales de Dios, como muchos, fue usado en milagro. Un hombre de poder, ciegos veían, cojos eran sanados, paralíticos, sordos, y era algo normal. Y muchos hombres de ministerio, cuando vieron este movimiento, porque en ese tiempo no se creía mucho, había una doctrina que hablaba en contra de la sanidad divina. Entonces Dios restauró el mover y hasta levantó un programa en ese tiempo, se llamaba La Voz de la Sanidad Divina. Los años, estoy hablando años 40, 50 por ahí. Dios restauró el mover del Espíritu y dentro de eso la sanidad divina. Mucha gente no creía, pero cuando comenzó a ver los milagros, gente que comenzaron a moverse. ¿Qué pasa? Que el hombre no tenía capacidad para enseñar, pero Dios puso a alguien al lado de él para que lo ayudara. El hombre maltrató, despidió a la gente que trabajaban con él, lo ayudaba y quiso meterse a maestro. Y como no tenía conocimiento, terminó en doctrina de error y al contrario encontró gente que decían, usted es el Mesías, usted es el único digno de abrir el sello. Oye, ¿sabes que Apocalipsis pregunta quién es digno de abrir el sello? Eso solamente estaba preparado para el Cordero. Él comenzó a decir que él era digno para abrir el sello. El caso es que el hombre terminó en doctrinas y engaño y Dios tuvo, después que cogió tanta lucha para que ese hombre entendiera, Dios tuvo que acortar los días de su vida para que él pudiera, para que no se perdiera. Gloria al nombre de Jesús. Pero ese no era el diseño de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Los planes que Dios tiene para nosotros siempre son buenos y siempre Dios tiene algo extra y mayor, porque cuando Dios llama a Moisés, simplemente le dice, mete la mano, sácala, ve y busca a mi pueblo que está en Egipto. Pero Dios no le dio los detalles de los diferentes tipos de milagros que iba a hacer. Moisés, en la medida que obedeció a Dios, comenzó a ver el mar abriéndose, las plagas que cayeron en Egipto, el sustento. Pero de los milagros que pudo ver Moisés y el pueblo, uno de ellos fue el maná. La gente cuando decimos, ¿y qué hay? No hay maná. Si lo decimos nosotros en este tiempo. Y tú vas a un sitio donde venden comida, como me ha tocado, tú vas a las 2 de la tarde, el sitio, errando, que el sitio vende comida y es bueno. Dígame, doña. Y la doña dice, ya mi hijo, no hay maná. Doña, no hay ni un concón con una bichuelita, no hay maná, ya no hay maná, ya. Pero en este caso, cuando hablamos de maná, se refiere a un alimento especial que Dios le diseñó al pueblo de Israel para que sea la comida que ellos pudieran llevar en el desierto. Era algo parecido a una hojuela. Era algo, dice que era el sabor, dice el aspecto, dice la Biblia el sabor como una hojuela. Dice que sabía como a algo como la miel. Gloria al nombre del Señor. Mira a ver si puede quedarse en inversor porque parece que en el palo de luz está habiendo problemas.
Trata a ver si lo puede poner en inversor. Entonces, a mí me llama la atención que hay muchas personas que cuando caía el maná, Dios diseñó de que caía el maná 6 días en la semana y que no salieran a buscar maná el 7º día. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene que enseñarnos o enseñarle a sus hijos que hay una parte que es de Dios y hay una parte que es de nosotros. Y a su nombre. Hay una parte, hay un espacio para Dios y hay un espacio para nosotros. Aún dentro de nuestra economía hay una parte que es tuya, que Dios te la da, y hay una parte que es de Dios. Aún de tu tiempo hay una parte que es tuya y hay otra parte que es de Dios. Y a su nombre. Entonces ellos alteraban el asunto y salían a buscar maná el 7º día y no encontraban. A su nombre. Y Dios le llamó la atención a Moisés por esto. Dios le llama la atención a Moisés por lo que está haciendo el pueblo. Y Dios le manifiesta a Moisés lo incómodo que está con el pueblo. Porque el pueblo actuaba en desobediencia y no entendiendo que Dios le estaba diciendo, el propósito del 7º día es que ustedes tengan un reposo. Aleluya. Nosotros no guardamos día, pero nuestro reposo ahora mismo es Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros no guardamos día, pero entendemos que nosotros tenemos una separación y que tenemos que tener un espacio para estar meditando en la presencia de Dios, un espacio. Porque hay mucha gente que pierde la fuerza en el Señor, porque va perdiendo los días. Y el día que el Espíritu de Dios le dice, quédate en ayuno hoy, ese día la gente sale a otra cosa. Quédate en mi presencia orando, ese día la gente sale a otro. Entonces, el Espíritu de Dios le quiere alimentar. ¿Con qué? Con lo que Dios ha diseñado. ¿Qué Dios diseñó para ese tiempo? Maná. Esa comida tal vez se veía sencilla. ¿Cuánto comen hojuelita aquí? Bueno, ¿a usted le gusta su hojuelita? Pero usted tal vez se come un poco de hojuelita. Si hay leche, bueno, le echa leche a la hojuelita. Pero había un problema. Que hay gente que estaban diciendo, oye, pero en Egipto había cebolla. Oye, pero en Egipto había comida. Pero en Egipto había vegetales. Tal vez en Egipto decía, en Egipto había carne, sí, pero había látigo también. Pero había ladrillo forzado. En Egipto no había día libre. En Egipto había golpe de nada más de lujo. En Egipto se moría la gente enfermo. Es increíble que hay gente que van caminando bajo la sombra en el desierto. Dios le está dando agua y le da comida. Y ellos van tranquilos caminando como pueblo de Dios y están pensando en lo que se comía en Egipto. Porque el Señor reprenda al diablo, ¿eh? ¿Tú sabes que había para mucha gente en Egipto? En Egipto lo que había jugando números. Una doña que está interna y parece que le pusieron un número de maldad. Creo que fue el 89 que ella jugaba. Oye, la doña está ahí interna, como pasándole un suero. Y le dice, mire mamá, y le ponen su lotería, porque esa gente hay que ponerle su número. Mire mamá, qué número salió. Oye, eso, y yo que no lo jugué. Ese mar. Y comenzó la mujer a pelear con el número. Que no jugó. Porque ella tenía tantos días jugándolo. Pero el día que no lo jugó fue que salió. Al nombre de Cristo. Tú sabes, la gente perdiendo dinero en la lotería. Lotedón, Quiniela Palé. No sé cuántas loterías hay, pero hay gente que todita Satanás le tiene amarrado de todo tipo de cadena. Al que no lo tiene amarrado del vicio, de la droga. A este no lo tengo con droga, pero lo tengo envuelto en la pornografía. A este no lo tengo envuelto en droga, pero lo tengo envuelto en la bebida alcohólica. A este no lo tengo envuelto en droga, pero lo tengo ahora en los vapes, que eso es algo
que lamentablemente ha llevado a muchos jóvenes a tener problemas respiratorios y hasta la muerte, porque eso produce infarto, paro cardiorrespiratorio, y mucha gente no lo sabe, y en su grado también más a tiempo puede producir una cosa que se llama enfisema pulmonar. Dios no diseñó al hombre para que eche humo, pero el enemigo tan pronto te cautiva, te busca qué hacer y en qué área te va a cautivar, en qué área te va a envolver, porque ese es el trabajo de las tinieblas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántas cadenas habían en Egipto también? ¿Qué tipo de cosas te ataba? Y todavía hay cosas que la gente todavía está del lado de Dios, sirviéndole a Dios, pero todavía está batallando con cosas que la consiguió en Egipto todavía. Y al nombre de Cristo. Pero muchos estaban menospreciando la comida que Dios le había diseñado. Muchos estaban menospreciando, pero el maná tenía los nutrientes, la vitamina, si es vitamina que quería, la proteína, todo lo que necesitaba el cuerpo de ellos para atravesar caminando por el desierto, lo tenía el maná. De tal manera que la Biblia dice que esta comida estuvo con ellos, y con esta comida Dios lo sustentó por 40 años. Y para Dios era tan importante esa comida que Él mismo le dijo que tomaran 2 litros en un envase y lo pusieran en el arca del pacto como una muestra para la siguiente generación. ¿De qué estamos hablando? La comida de Dios es su palabra, y a su nombre y al nombre de Cristo. ¿Cuántos se mortifican con esa imagen? Sea sincero, ¿cuántos se mortifican con esa imagen? Hay gente que ni la quiere ver, gloria al nombre de Jesús. Hay gente que tiene rato incómodo. Mira a Cristina cómo se puso de una vez. Y a su nombre. La comida. Cuando a usted le llevan un plato de comida, usted la pide en un sitio. El restaurante va a dar la comida del día o lo que ellos te ofrecen. ¿Qué es lo que tú quieres? Tal cosa. Bueno, de acuerdo a cómo ellos lo tengan, de acuerdo a su menú. Pero cuando a ti te ponen ese plato, ¿tú sabes qué pasa? Comienza tú y dices, ¿ustedes tienen pimienta? ¿Tienen sal? Hay un poco de vinagre. ¿Tiene cachú para los fritos? Hay un limoncito por ahí. Cuando entonces usted le echa esa comida, le echó cachú, le echó limón, le echó vinagre, le echó un poco más de sal, un poco más de pimienta. ¿Cambió o no cambió el sabor de la comida? ¿Sí o no? Está más salada. Hay partes que van a saber agria. Hay partes que va a saber media dulce. Hay partes que va a saber ácida. Y posiblemente cuando usted dijera eso, no le vaya a caer tan bien. ¿Y usted sabe qué pasa? De repente sale tú diciendo, yo me comí una comida ahí camino a San Pedro y eso yo lo siento ahí todavía, como que esa gente no cocina muy bien. Quizás no es que la gente no cocina muy bien, tal vez fue todo lo que usted le añadió. ¿Verdad que sí, mi hermano? Que no iba, que no combinaba. Eso pasa con el alimento de Dios. Jesús se identifica, aleluya, en Juan 6:35 como el pan de vida, el alimento. En aquel tiempo era el maná. Jesús es nuestro alimento, nuestra comida. El evangelio de Jesucristo es dado para nosotros, para que a través de él sea alimentado. Entonces, ¿qué pasa? En el evangelio tenemos gente, y en la vida misma, que cuando le llevan una comida dicen, mira esto con verdura. Yo a mí no me gusta la verdura. Y saca la verdura. Y si le ve un poquito de ajo, una cosa de cebolla, se lo va echando a un lado. Y cada cosita que ve, se lo va echando a un lado. Y hay gente que son así, que si le ve, yo conozco un amigo, un hijo de Dios, que si ve cebolla o ajo, o sea, para echarle eso, la mujer tiene que hacerlo de manera secreta, que lo sienta, pero si él ve una cebolla o un ajo, dice que se le quite el hambre. Yo quisiera estar cerca ahí.
Pero hay gente así, que quiere servirle a Dios, pero con sus propias condiciones. Quiere ser alimentado por Dios, pero él poniendo, añadiendo y quitando. Y la Biblia dice que en este alimento que Dios da, que es su palabra, ni se puede añadir, ni se puede quitar. Entonces hay gente que dice, bueno, yo me lo como, pero si no tiene frito. Esa ensalada de vegetales, usted no tiene ensaladita rusa. Claro, ahí cambió. Pero en Dios no hay esa opción. En Dios tú te tienes que comer lo que Dios trae, con las condiciones que Él trae, con el plato que Él trae, y a su nombre. Porque Él sabe lo que necesita nuestra alma para la salvación. Tú ves gente que quiere servirle a Dios, pero dice, como me dijo uno a mí, yo creo en Dios, pero yo no creo, yo lo que no voy a iglesia. O sea, tú te salvas tú mismo. O sea, tú mismo, eso igual que la gente cuando está enfermo, ellos mismos se hacen su análisis. Ellos mismos se hacen su radiografía. Ellos mismos se hacen su chequeo. Ellos mismos se recetan. Y ellos mismos van y compran su medicina. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se podría hacer eso? No, Dios para eso. Quiera uno o no. Cuando usted tiene fiebre puede verse un jarabe. Si tiene gripe puede verse. Pero en la medida que el asunto se complica, usted tiene obligatoriamente que ir a hacer su fila y hacerse un chequeo médico y ponerse en manos de los profesionales que estudiaron y que Dios lo ha inquietado de estudiar, porque ese tipo de carrera no es fácil. Y Dios lo ha inquietado de estudiar, ¿para qué? Para que puedan conocer la problemática del cuerpo humano. Y al nombre de Cristo. Así mismo es el diseño de Dios. Usted no se puede alimentar usted solo. Usted puede leer la Biblia, usted puede oír cosas de Dios en su casa. Usted puede oír una palabra, un mensaje bueno, eso lo fortalece. Pero para usted servirle a Dios tiene que estar en un lugar donde usted se reúna como cuerpo de Cristo a su nombre. Donde allí Dios le hable de manera global, porque usted es parte de un cuerpo. Dios nos habla de manera particular, pero también nos trabaja y nos ministra de manera global. Porque nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que este cuerpo tiene un nombre, se llama la iglesia, la novia del Cordero, y a su nombre. Tenemos gente que quiere servirle a Dios, pero dice, pero yo no creo que Dios se meta con tal o cual cosa, o no creo que Dios demande dinero, no diezma, no ofrenda, ellos no entienden con eso. Yo sí tengo que darle algo a alguien, se lo doy. Hay gente que dice, no tengo por qué ir tantas veces a la iglesia o no tengo que congregarme. Yo no tengo que salir a evangelizar. ¿Para qué? Hay gente que yo le he oído que dice, no tengo que orar, no tengo que ayunar. Yo no tengo que estar tirándome en el piso. Eso es maltratar su carne porque ya Cristo pagó el precio. He oído gente que dice, no creo en eso del rapto de la iglesia. Hay gente que dice, no creo que hay que guardarse en santidad. O sea, ellos quieren la comida, pero poniéndole y añadiéndole elementos propios a su nombre. Y el problema de Dios, que Dios no, ni lo que Él recibe, ni lo que Él da puede ser alterado a su nombre. Lo que Dios da o lo que recibe tiene que ser tal y como Él lo ha diseñado. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso hay miles de gente que cantan, pero hasta que no aparece alguien que adore en espíritu y en verdad, no hay. No recibe esa adoración. A mí se me olvida mucho la cosa. Para nadie un secreto es una de mis grandes cualidades y atributos. Pero hay dos experiencias que no se me olvidan. Y en una ocasión yo estaba ministrando en el Espíritu y veo en una visión que el Señor sana una pierna. Yo no vi qué era una pierna derecha, lo que estaba viendo. Y veo, el Señor me muestra que está sanando una pierna derecha ahora. Entonces, bueno, terminamos de ministrar. Y cuando yo me voy, me vienen los muchachos que están ahí. Me dicen, varón, le tenemos buena noticia. Mire la doña aquí, tenía problemas en la pierna y Dios la sanó. Y ella decía,
Y no solamente Dios me sanó de la pierna, sino que ese ojo yo casi no veía. Y Dios me sanó. Y yo le he dicho a ustedes que yo entré en batalla ahí. Mi parte humana entró en batalla. Porque entonces yo decía, pero Señor, quizás que hay gente enfermo más que esa doña. Y tú la sanas a ella de la pierna y del ojo. No es que tenían nada en contra de la doña, pero yo decía para mí, Señor, pero esa doña está más de aquel lado que de este. Una doña como de 70 y pico de años, casi 80. Yo entendía que esa doña estaba más batiéndose entre la vida y la muerte. Y yo después quedé unos días pensando, Señor, pero esto es una cosa especial. Porque cuando viene a ver uno que está joven, con fuerza, tú no lo sanas así. Entonces esa señora me viene y me dice que ella no veía de ese ojo. Algo que no me importaba a mí, porque ¿qué tengo yo que ver con eso? Porque es que sane Dios y a quien Él quiera. Esa es la parte humana. Pero como a mí yo seguí como preguntándome eso, un día el Señor me dio uno de esos boches cariñosos que Él da, porque Dios da boche con cariño. Y me preguntó, ¿tú conoces la relación que esa mujer tiene conmigo? ¿Tú conoces quién es esa mujer delante de mí? Alábalo ahí, coge ahí, sigue por estar de freco, como si fuera un tapaboca que a uno le dan. Yo estoy viendo el cuerpo, eso fue lo que el Señor me dijo, tú estás viendo el cuerpo, pero yo conozco el alma y sé quién es esa persona. Porque delante de Dios, no es que son muy jóvenes o son muy viejos, delante de Dios, Dios está buscando gente que tenga alimento de arriba del cielo. En el desierto el alimento era el maná, pero en este tiempo el alimento es la palabra. Aleluya. El que no tiene relación con la palabra anda anémico, sin fuerza, por eso que se marea fácil, cae en cualquier lado. El que está sin fuerza cae en una cañada, cae en el medio de la calle, un vehículo lo choca, cae en un hoyo fácilmente. El que está sin fuerza hay que ayudarlo a cargar, hay que ayudarlo a llevar. ¿Por qué? Porque tiene un problema, no se está alimentando. Otra experiencia que tuve predicando en la cañita, en lo profundo de la cañita, donde ya estoy saliendo casi a donde se toman los vehículos. Veo un muchacho que viene sucio, se le veía que era de familia, se veía que era un muchacho sano. Yo pude discernir por el Espíritu muchas cosas de ese joven. A veces Dios te habla de la vida de una gente así tan fácil y tú le hablas cosas a gente que nada más lo saben ellos y se sorprende. Pero cuando yo lo veía, el muchacho venía hasta con un saco en la mano de basura. Me acuerdo, un poloche gris, un pantalón crema, sucio. Un muchacho blanquito, que lo único que le faltaba era un buen baño o que lo lavaran bien, porque ya la gente cuando está en vicio no lo bañan, sino que lo lavan. Pero el Espíritu Santo me dijo algo que no me lo ha vuelto a decir, pero si me lo dice yo trataré de hacerlo. Yo con un saco crema, camisa blanca, el Espíritu Santo me dijo, abrázalo. Abrázalo. Cuando yo lo veo, a mí me olvidó el flow en realidad. Lo abracé. Y Dios comenzó a hablarme de ese joven. Ese joven es un predicador, un hombre de ministerio, un profeta. Pero lo que pasa es que así como la gente no se imagina hasta qué nivel Dios lo quiere usar y elevar, cuando la gente se le zafa a Dios, no se imagina hasta qué nivel el diablo lo quiere hundir o destruir. Y el hombre estaba llorando, no soltó el saco, no, sacó un saco de basura. Y con toda sinceridad, no es que yo soy muy cristiano, no soy tan humilde, pero en el momento, cuando yo abracé a ese joven, se me olvidó el saco. Se me olvidó el olor a basura que tenía él. Y yo, usted sabe que uno se perfuma, aunque sea esos días que se tienen sacado para dar una impresión de que se me olvidó eso. Comenzamos a llorar juntos, yo no sé ni por qué lloraba, él ya oraba también. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar, yo lo llamé.
Lo llamé para que me sirva, lo llamé para bendecirlo, ponerlo en alto. Lo llamé para que viajara a diferentes lugares, le llamé para que buscara las almas. Pero un descuido, dejar de alimentarse es un descuido. ¿Cuánto lo sabe? Dejar de dormir es un descuido. Si dejas de beber agua, el cuerpo te va a comenzar a decir, tú estás seco por dentro, y va a comenzar a darte señal. Pero dejar de comer también te va a dar señal. El dejar de alimentarte en Dios, el dejar de acercarte a Dios, el dejar de alimentarte de lo que Dios tiene preparado para ti, los nutrientes que vienen de Él, van a hacer que tú pierdas la capacidad, la fuerza. Por esa gente que dice, varón, ore por mí que no tengo fuerza. Yo sé porque tú no tienes fuerza. Porque cuando una gente comenzó a perder fuerza, donde primero comenzó a perder la fuerza, fue en su tiempo de intimidad personal entre él y Dios. Yo le digo a usted, si usted se siente así, sacúdase, sacúdase, muévase, no se deje vencer tan fácil, tíresele a Dios en ayuno, tírese en oración. Señor, no tengo fuerza, no tengo el ánimo, no tengo la capacidad para servirte, aquí estoy. Y yo sé que Dios se va a encargar, porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca la desprecia. Y hay gente que dice, yo quiero ser cristiano, pero no tengo fuerza. Él da fuerza al que no tiene ninguna, dice la palabra. O sea que usted viene arrastrándose y le dice, Dios, aquí estoy. Y Dios, dice la Biblia, que te da nueva fuerza. Y a su nombre hay un alimento de Dios para nosotros. A usted se le hace su boca agua por el plato que estaba ahí. Es importante que nosotros se nos haga agua a la boca, pero por recibir de lo eterno. Porque a Dios no le interesa que nadie se pierda. Tú estás en la agenda del diablo para hacerte caer, pero estás en la agenda de Dios para que tú le adores. Mucha gente no sabe que ya su corona y su ropa blanca está preparada. Que ya Dios ha preparado para ellos su espacio en la mesa, aleluya. Y entonces cuando esto sucede, Nelson, ¿tú sabes qué pasa? El diablo tira con duro. Antes, cuando la gente estaba jugando de mano y después tú le dabas un fundazo a uno y dice, pues tú me diste con duro. Sí, el diablo tira con duro. Satanás tira para hacerte caer, para que te muera, para que te pierda. Todas las propuestas del enemigo son para alejarte de Dios. Y mientras más lejos de Dios esté, entonces viene y te corta, te apuñala, te dispara por la espalda, te traiciona, de tal manera que no tenga tiempo de volver a conectarte con el Dios que te creó. No hay nadie que le importe más la vida del ser humano que el que lo formó. Dios le bendiga. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre, gracias. Te invitamos a nuestra iglesia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Visítanos.